Yo me acuerdo que cuando estaba casi en su lecho de muerte, me decía, José Antonio, rezo por ti. Es decir, yo aquello me soliviantaba por dentro porque decía, esto es injusto lo que te pasa a ti y aún rezas por mí. Estaba yo rabioso y él rezaba por mí. Es decir, él era así de grande, él era así de generoso. Y entonces aquello en un momento me chocó, pero hice lo que me mandaba, lo que me sugería. Y entonces eso fue cuando yo miré hacia mi izquierda, que lo vi a él. Cuando después miré hacia mi derecha, vi un ser de luz, un ser grande, luminoso, eh, que irradiaba amor, bondad, sobre todo yo diría que una enorme empatía, una enorme comprensión. De nuevo estamos aquí con otra entrevista súper interesante y como siempre, y lo primero de todo es daros las gracias por la gente que nos apoyáis, por vuestras suscripciones y poder hacer posible de esa manera que este canal siga. Hoy tenemos con nosotros a un médico en activo, es el doctor José Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, Luján. Buenas tardes también a la audiencia. Bueno, pues él ha tenido una ECM, está activo como médico de familia en un CAP de la zona de Cataluña y, bueno, tiene un currículum extensísimo de másters, de posgrados, de medicina integrativa. Y él dice, no, a mí lo que me gusta es ser médico de familia. O sea que toda esa formación ayuda a ese médico de familia en su trato con el paciente cada día, ¿no? Que es lo importante. Y además, como persona, tuviste una experiencia eh, especial, ¿no? Que marcó de alguna manera tu vida. Hubo un antes y un después. Y bueno, pues nos podrías explicar qué experiencia tuviste y cuándo fue. Sí, por supuesto. Efectivamente, hace cuestión de unos 2 años, sufrí un paro cardíaco a consecuencia de una fibrilación auricular que tenía y que me estaba dando muchos problemas. Por no entretenerme mucho quizás en la experiencia, pues es una experiencia en la cual me levanté de una siesta, caí al suelo, en la caída, que yo no me acuerdo porque caí inconsciente, pues me golpeé tanto en la cabeza como en la espalda, como después pude comprobar. Y entonces tuve una experiencia de desdoblamiento, de disociación. Vas al túnel, llegas a un lugar luminoso y muy hermoso, con una sensación de bienestar indescriptible. Y eh, aquí llegamos a las que para mí han sido los dos momentos cumbres personales de la experiencia. Uno es el reencuentro con un antiguo amigo, un queridísimo amigo, que murió de un tumor cerebral, Tomás José, y que para mí fue muy significativo hace 40 años. Y, y bueno, lo sorprendente era que él tenía una serie de discapacidades como consecuencia de su intervención cerebral. Su proceso era un tumor cerebral que acabó con su vida, pero se intentó antes un procedimiento quirúrgico y aquello le dejó pues una cicatriz en el cráneo, una ceguera, una torpeza en el lado derecho del cuerpo, en fin. Y yo cuando lo vi en su mejor momento, en su esplendor. Es decir, algo maravilloso. Es decir, tiene aspectos así personales, aquel encuentro, aquella experiencia, que bueno, no quiero aburrir
a la audiencia. Pero Y no el es segundo, aburrirla, es que son detalles que tú no sí, tienes por qué saber y te vienen. Entonces yo sí, creo que lo importante es entender que un cerebro que no está funcionando porque estás inconsciente, ¿cómo es sí, posible que veas, reconozcas, eh, aprendas cosas o te digan cosas que antes no sabías y, sí, y que luego lo recuerdes, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver si según la neurociencia, pues sabemos que a los 10 segundos de falta de riego cerebral ocurre la inconsciencia y, el electroencefalograma plano, y sabemos que a partir de 1 minuto y medio ya empiezan a quedar secuelas más o menos graves cuanto más tiempo pasa. Entonces yo estoy convencido que la experiencia en tiempo terrenal ocurrió pues en un intervalo de entre 1 segundo y 1 minuto y medio, por decirlo así, ¿no? Ujú. Pero si yo tuviera que describirlo, todo lo que vi, es decir, rehacer una película de todo lo que yo veo cuando me relajo y rememoro aquello, la verdad es que lo rememoro con mucha fidelidad. O sea, no es un recuerdo que se deteriora, es un recuerdo que me marcó enormemente. Pues diría yo que es una película de varias horas, ¿eh? El, entonces, el que yo haya ido rápido no es porque no pasara nada, sino porque yo creo que los dos momentos nucleares de la experiencia, los que me han marcado, los que me han transformado, son, por una parte, ver a mi amigo Tomás José, que, vamos a ver, si quieres que nos entretengamos un poquito en ese Sí. momento. Mira, Tomás José, como decía, él quedó con yo ya lo conocí, con unas secuelas físicas importantes, ¿no? Es decir, ceguera, él era un estupendo pianista, es decir, apenas tocaba un poquito, de manera un poco torpe, algunas canciones. eh, Eso, digamos, el Tomás José mundano, ¿no? El Tomás José que yo vi en mi experiencia era un Tomás José mucho más musculado, mucho más guapetón, muy, muy elegante, que no tenía ninguna de las cicatrices que tenía y que él, pues veía, es decir, yo sé que veía. Tuvimos una interacción un poco especial durante la experiencia que yo después comprendí. Lo que ocurrió fue que cuando yo estuve con él, yo tuve un impulso eh, tremendo, digamos, de inmenso amor de abrazarlo, ¿no? Y él, curiosamente, evitó mi mirada y, y me dijo mentalmente, sigue, sigue el proceso, sigue el proceso. Aquello me chocó enormemente porque yo sé el cariño que me tenía. Eh, Yo me acuerdo que cuando estaba casi en su lecho de muerte, me decía, José Antonio, rezo por ti. Es decir, yo aquello me soliviantaba por dentro porque decía, esto es injusto lo que te pasa a ti y aún rezas por mí. Estaba yo rabioso y él rezaba por mí. Es decir, él era así de grande, él era así de generoso. Y entonces aquello en un momento me chocó, pero hice lo que me mandaba, lo que me sugería. Y entonces eso fue cuando yo miré hacia mi izquierda, que lo vi a él. Cuando después miré hacia mi derecha, vi un ser de luz, un ser grande, luminoso, eh, que irradiaba amor, bondad, sobre todo yo diría que una enorme empatía, una enorme comprensión. O sea, no me sentía juzgado, me sentía comprendido. Y, y- y- y en presencia de este ser, que por decir así, su presencia me calmaba, me, me, me daba confort, me acogía como una madre acoge a su hijo asustado. Pues yo vi delante de mí algo que es difícil
de describir, podríamos decir como muchas pequeñas televisiones puestas en un panel o como un retablo gótico que allí te pone en forma de imágenes, de un montón de imágenes, de viñetas, te pone quizás la vida pública de Jesús o la vida de un santo. Entonces aquello fue quizás lo que más me ha marcado eh, en el resto de mi vida. Y ocurrió una cosa que, que para mí fue sorprendente y que después he visto que no es el único caso, ni mucho menos. Es un fenómeno más común de lo que parece. Y es que, a ver, yo en aquellas escenas que yo veía eh, como si fuera un inmenso panel animado, pues yo simplemente de un vistazo tenía una visión plena de todo lo que había sido mi vida. Y sobre todo me llamaba la atención aquellos momentos en los cuales yo había eh, errado, actuado o con malicia o con ignorancia, pero que había tenido repercusión en las otras personas, cuando pues por mi ignorancia pues había decepcionado a alguien, cuando por mi incompetencia había pues es, eh, perjudicado a una persona, pero bueno, sobre todo más que situaciones profesionales, y eso eran situaciones de mi vida, ¿no? Me acuerdo de una situación con mi madre, me acuerdo una situación con una persona a la que decepcioné, y lo increíble, lo que aún yo creo que es que me deja su huella, es que yo sentí en ese momento, no solamente que tuve conciencia de aquellos actos de ignorancia, sino que sentí en mí mismo, diría que en mi cuerpo, pero por supuesto no era mi cuerpo, sentí como un disconfort emocional tremendo, pero además como si somatizase, como si interiorizase la experiencia. Una empatía absoluta, de tal forma que yo me acuerdo con una persona a la que decepcioné, es que sentí una congoja extraordinaria entre la zona del plexo solar, del pecho, del estómago, y así con otras cosas, ¿no? Y entonces tomar conciencia de aquello que había hecho, en mí tuvo un fenómeno no digo de juzgarme, pero sí de hacerme consciente de, del del mal innecesario que había provocado eh, pues en determinados momentos de mi vida y que mejor que no hubieran ocurrido. Entonces me invadió una, una interna desazón, algo que era disonante con toda la paz, con todo el bienestar que había tenido antes, un extraordinario malestar, y y me surgió el pensamiento de yo he de volver, yo he de arreglar esto, yo he de arreglar, he de compensar mi karma. Me acuerdo de aquello. Y el ser de luz que yo tenía a mi lado, pues me transmitía benevolencia, todo esto sin palabras. Era un lenguaje emocional indescriptible para mí de expresar fielmente con palabras humanas. Y él, este ser de luz, pues, pues me transmitió, bueno, mira, si quieres vuelves, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, vuelve si quieres. Lo siguiente que me ocurrió fue dar como una especie de caída hacia atrás y meterme de nuevo en mi cuerpo. Entonces me encontré que estaba encajonado entre un mueble y la pared. Tenía, tenía un tremendo dolor en la espalda, entre los omóplatos, que correspondía seguramente en la caída con el canto de un mueble que había. Y yo no fui consciente, pero bueno, mm, cuando me incorporé, cuando recobré la conciencia, me levanté torpemente, me eché sobre la cama, un poco para recomponerme, porque me sentía muy dolorido y, y muy confuso, y me dirigía hacia, la, hacia el salón que estaba mi esposa. Y, y me dice, oye, ¿te has hecho un chichón? Yo salí como pude de eso, ¿no? Bueno, mira, pues
me lo habría dado me lo he dado sin darme cuenta, un pequeño golpe con la puerta a oscuras. Y bueno, salí como sea, pero aquella experiencia y sobre todo, tanto la revisión como especialmente el ver que todo lo que yo había hecho eh, tenía una memoria en mí, tenía una memoria en el universo, seguía existiendo. Es decir, y que se me daba la oportunidad de repararlo. Y entonces volví, pues no diría con una misión concreta, pero sí o sea, una misión concreta sabiendo la letra pequeña, pero sí con un impulso interior, algo del corazón que me dice, he de arreglar esto. Yo no puedo volver dentro de 10 años o 20 años o lo que sea, con las manos vacías. Esto no me lo puedo permitir. Vuelvo para algo. Y entonces, poquito a poco, que si quieres ya hablaremos, pues se ha ido esto desplegando en forma de una misión personal muy diferente de la que tenía planeada en un principio. No, no, claro que me interesa, porque a mí siempre me interesa la experiencia y también cómo esa experiencia luego marca nuestra vida y cambio de valores, cambio de significados, y me parece muy bonito eso, ¿no? Entonces, si nos lo quieres explicar, por Sí. favor. Bueno, aquello para mí fue transformador. Y fue transformador, ya digo, no en el momento, no es que yo volviese iluminado, sino que la experiencia estaba ahí, la experiencia la podía y la puedo remover, la puedo rememorar fielmente, simplemente con relajarme de una forma así bastante, bastante profunda y como sería un estado meditativo, y entonces dejar que aflore y, y diría que el relato no ha cambiado en absoluto. Siempre es el mismo, ¿no? Esas Y son las diferencias, perdona, entre una cosa imaginada o una alucinación y una FM, porque el relato siempre es igual y se sí, recuerda en la memoria siempre igual. siempre igual. Sí, pues, y ya digo, y aún hoy día, ha pasado 2 años, pues estoy seguro que pasarán 20 años. Y si mi cerebro está intacto, pues será lo mismo. Eh, lo, lo puedo, lo puedo rememorar, pero ya digo, es un relato que en tiempo terrenal eh, necesitaría mucho tiempo, no lo que duró, no lo que duró la experiencia. Pues efectivamente para mí supuso un cambio. Es decir, primero tuve que manifestarlo. Eh, te lo, yo primero cuando esto ocurrió yo me lo guardé para mí. Quedé quedé muy chocado de la experiencia. Me pensaba que era de las pocas personas que le había pasado algo así. Algo, Sí. algo, algo había Es- leído como una culturilla, sí, perdón. no, Sí, no, te sí. iba a preguntar eso, si sabías de las experiencias cercanas a la muerte antes, si tenías alguna No. información A ver, o... una información social Sí, pues había visto alguna entrevista del doctor Gaona, había leído en mi, pues allá por el principio de los años 70, con 20 años, pues el libro de Raymond Moody, pero no era un tema, no era un sí, tema de mi interés. Siempre te sí, tienes un conocimiento social, diría yo, ¿eh? sí. No era en absoluto un experto. Sí que es verdad, como dije, que en un primer momento, pues aquello me chocó tanto, lo vi tan sorprendente y sobre todo de algo tan extraordinario y que yo era la primera vez que estaba en contacto con eso y que, y que tenía algo que comunicar. Entonces empecé pues a mirar en las bibliografías, a buscar en los libros y para sorpresa mía encontré muchísima bibliografía. Y no solamente artículos en revistas de parapsicología o de más allá o lo que sea, sino en revistas científicas. Después, si quieres, lo podemos hablar. Ujú. Y encontré muchos libros muy interesantes, entre ellos el tuyo, que es magnífico y que Gracias. me resultó apasionante. Allí leí por primera vez
las teorías del doctor Van Lommel y, Ujú. y bueno, y después, pues, después lo busqué a él y para mí se ha convertido en el gran referente en Sí. cuanto a la validación científica de, de este fenómeno y a la explicación, una explicación razonable de lo que ocurre. Entonces, como decía, primero me puse a buscar y entonces aquella sed de conocimiento que tenía, de conocimiento de saber lo que había pasado, pues, pues me dijo, hombre, pues esto habría que comunicarlo. Pero ni siquiera se lo había comunicado a mi esposa, no lo había Ujú. comunicado a nadie, a nadie. Entonces, una noche, cuando estábamos pues con otro matrimonio y con mi hija, pues sin venir mucho a cuento, pero me salió bastante espontáneamente. Y mira, pues quiero contaros algo que me pasó. Lo solté, lo solté así como de cuajo. Mi mujer, mi esposa, se ponía blanca por momentos y decía, y me decía, José Antonio, ¿cómo es que no me has dicho nada de eso? Porque ya había pasado unos meses antes. Le digo, mira, le digo, lo siento, pero no podía, ¿no? Estaba mi hija también, que también estaba sorprendida, y los otros, ¿no? Y yo, lo liberé ese contenido, me sentí bien al hacerlo, y, eh, y después lo liberé en cierta manera en la consulta con una paciente que había perdido un hijo y que vi que tenía un efecto sanador en ella, sanador en su relación con su pérdida. Fue fue una entrevista muy bonita pudo ser porque también tenía un hueco de tiempo en mi agenda, en mi consulta, y aquello me dio a comprender que aquello tenía que compartirlo. Lo empecé, bueno, busqué algún foro en, en Facebook, a partir de ahí algunas cositas, me pidieron algunas entrevistas, y yo tenía, tenía la necesidad de comunicar, de hablar sobre eso. Y bueno, esto pues tuvo un poco su mecanicidad, porque, porque poco a poco, y a lo mejor esta entrevista forma parte de esa mecanicidad, ¿no? Las cosas son cuando tienen que ser. Pues se fueron sucediendo algunas entrevistas y tal, pero yo por mi parte, pues sentí que ya había tenido la experiencia, la había compartido, había gente que la conocía, había gente que me testimoniaba que eso, que eso había sido positiva para ellas. También es verdad que había leído, había comprendido mejor el proceso y podemos hablar de eso también, los, lo que ha significado, las ha sido más significativo para mí. Pero entonces comprendí en un determinado momento que era tiempo de trascender, superar la experiencia y eh, para buscar dentro en la meditación y en el silencio y para hacer, pues, concretar un plan, ¿no? Y entonces yo tenía un plan, yo tenía un plan que sonaba bien en mi mentalidad de hace 3, 4 años, jubilarme. Es decir, por lo pronto yo disfrutaba y disfruto mucho de mi trabajo de médico. eh, Al cabo pues, de tantos años ya tengo, pues, entiendo yo, una cierta soltura en el día a día y, y la experiencia me permitió empatizar más con mis pacientes. Me permitió Me permitía, después de la experiencia, conectar mucho más, de una forma que antes, antes diría que era excepcional, ¿no? Pues eso lo noté y aún hoy día creo que me dura. Y, y tenía el plan hace 3 años, como decía, pues, o hace 4, decir, bueno, mire, pues ahora yo me jubilo, pongo mi consulta de medicinas alternativas, en lo cual pues me siento competente y bueno, mira, pues a vivir que son 3 días, esto me gusta, me gano el dinero honradamente y pues a seguir, ¿no? Pero claro, eso dejó de resonarme después de la ECM. Primero tuve un deseo importante, como digo, de reparar. Y el reparar era
a través de, es decir, vamos a ver, yo recordaba las situaciones que me habían hecho tanta impresión en la ECM y había cosas que las pude reparar y con unos efectos eh, maravillosos. A una persona la decepcioné, a una persona pues le contacté con ella y le dije, mira, aquello que pasó, nada, hombre, éramos jóvenes, tal. Es decir, y resulta bueno, es decir, seguro que le, que le, que le gustó que tuviera el gesto, pero no solamente es que reparé aquello, sino que después, con una situación personal muy grave que tuvo con un ser muy querido de ella, acudió a mí y yo por mi experiencia le pude orientar de una forma que me está tremendamente agradecida. O sea, fue no solamente una reparación, sino además generar un bien. Me acuerdo, antes he dicho una cosa que no voy a dar detalles, pero que después dije, después de mi ECM, pensé, mira, pues esto fue una decepción para mi madre. Pues un día apareció una señora con una situación en cierta manera similar a la de mi madre. O sea, que había un paralelismo. Y aquello lo viví como una ocasión de reparar aquella situación. Eh, la reparé con todo el amor que pude, con todo el interés, hice un poquito más de lo que me exige el sueldo y me sentí tan bien que comprendí que ese es el camino. Es decir, el ir haciendo, reparando. Y desde luego, hoy en día, el bienestar que yo experimento al, al ayudar a otras personas es inmensamente superior que el bienestar que no es bienestar, que me pudiera generar, o decir, ese plus económico o esa inyección al ego, ¿no? Cuánto sabes, cuánto esto, cuánta gente tienes. No, no, ahora al contrario. Es decir, pienso mucho, ya lo hago, porque todavía estoy en activo, por poco tiempo, pero estoy en activo, que me jubilo prácticamente. Eh, bueno, hago lo mejor que sé mi trabajo, pero en fin, tengo unos proyectos para ayudar a otras personas y de forma solidaria y desinteresada. Pero fíjate que han hecho muchos estudios acerca de la solidaridad y uno de ellos era entregar $20 a X personas de diferentes partes del mundo con la condición de que se lo tenían que gastar todo en ese día y que lo podían gastar en lo que quisiesen, en caprichos para uno mismo o algo para los demás. Entonces había un grupo control que dijo, no, el resultado es que se van a comprar algo para ellos. Y pues $20 según qué sitios es nada, pero en países como África o Asia puede ser mucho dinero. Pues se descubrió que la gente, la mayoría, habían encontrado la felicidad haciendo partícipes los 20 euros a otras personas, ayudando a otras personas. O Qué sea bien, que es que, es que tenemos dentro de nosotros ese altruismo que muchas veces lo escondemos bajo el egoísmo, ¿no? El egoísmo es el yo, ¿no? Es el plexo solar y es el paso del yo al nosotros en el corazón, el claro, altruismo. claro que sí. Sí. Y es muy bonito y eso te genera sentido a tu vida. Sí, sí, Sí. totalmente, totalmente. En mi vida hoy día tiene un sentido, se ha vuelto mucho más espiritual. Cuando digo ayudar, no significa salvar a todos los seres, es decir, de una forma agobiada. No quiero ayudar a unas personas, las que se van cruzando en mi camino, no cierro mi puerta, Sí. pero también quiero crecer como persona. Quiero, quiero seguir meditando, quiero seguir profundizando, pues quizás en textos más sapienciales y,
y bueno, es decir, crecer un poquito para que el día que vuelva, que sé que volveré, y ese día que vaya allí y sé que no retornaré, ¿eh? sí. Pues tener las manos muy llenas de amor, muy llenas de buenas acciones, habiendo aprendido algo en este tiempo extra que se me ha permitido disfrutar. No, eso es una maravilla. Eh, Cuando tú has hablado de esto con compañeros médicos o con otras personas, ¿cómo lo han recibido? Mira, sobre la comunicación sobre el tema, hago algo un poquito más general. Yo, cuando reflexioné sobre el tema, eh, a mí me sorprendió cuando vi toda la inmensa bibliografía que hay, trabajos científicos y que van saliendo y que van aumentando de forma exponencial. Pues lo primero que me sorprendió es que no he recibido ni en mi formación universitaria, ni en la de posgrado, ni la que he recibido por parte de mi empresa, que es el IX, ni un solo minuto, ni una sola sesión Sí, sobre las ECMs. Y esta ignorancia que yo tenía, pues es que la tienen todos mis demás compañeros. Es sí. decir, hay quien, hay quien puede saber un poquito más, hay quien puede gustarle este tema, pero por lo general se tiene poco conocimiento y además es un tema que yo he notado que genera el tema en sí, mucha, mucho malestar, mucha resistencia. Es decir, hay algo que nos inquieta cuando se habla del tema de la muerte. Eh, lo di a conocer simplemente cuando recibí un vídeo en el cual explicaba, bueno, que era una cosa cortita, pero muy bien hecha. Lo difundí en mi grupo de médicos y todo lo más, alguna persona dijo, uy, qué interesante, algún día hemos de hablar. Pero la verdad es que no he hablado, no, nadie ha dicho, he tenido un retorno de decir, me ha parecido bien o mal o lo que sea. Y es que en este aspecto los médicos que nos han adiestrados para estar muy apegados a la materialidad, al cuerpo, pues si me preguntas por mis compañeros, pues la verdad es que no, a ver, la parte buena es que no he recibido rechazo, no he recibido la burla, no he recibido comentarios del tipo, mira, este es el que habla con los muertos y con los extraterrestres. Es decir, a mí todo el mundo ha sido muy respetuoso. Lo como no he recibido feedback, yo entiendo que lo entienden como una experiencia respetable, pero bueno, eh, hoy día tengo la norma que que hay temas que necesitan un público y un momento determinados. Y entonces intentarlo sacar de ahí, intentarlo extender a quien no le interesa el tema, a quien no le inquieta, pues, pues es ofrecer una ayuda no pedida. Yo más bien hoy día lo que hago es pequeños grupos, personas, a aquellos que acuden a mí y quieren hablar del tema, pues yo estoy encantado, no cierro mi puerta. Pero fíjate, has dicho que te has encontrado con la sorpresa de una gran literatura Sí, científica y de todo tipo, pero también científica sobre el tema. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía se esté enseñando en las facultades de medicina que la conciencia es producto del cerebro y no digan, creíamos que, o que no podemos ser tan categóricos, ¿no? Porque hay bueno, descubrimientos y hay escritos suficientemente importantes y reconocidos que hablan de una conciencia no local. ¿Cómo le estamos dando toda esa función a un cerebro cuando vemos casos de parada cardíaca en hospitales y que cuentan una serie de cosas que se pueden demostrar que son verdad con los médicos, con las enfermeras que ha pasado ahí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo? Bueno, yo te diría que teniendo en cuenta que aún hay terraplanistas,
Pues yo ya lo creo todo Sí, de la mente humana. Supongo que esto tiene más que ver con aspectos inconscientes, con la sombra, con nuestros temores, que en realidad con la ciencia, porque ciencia es lo que hizo el doctor Van Lommel y otros muchos. Es decir, claro. ciencia es, pues, en el plano teórico lo que pueden hacer los físicos cuánticos. Ciencia son pues las interpretaciones, por ejemplo, que de una forma sensata, de una forma pues, pues tan posible como lo contrario, digamos así, pues he leído en el libro del doctor Van Lommel. Lo que pasa es que, claro, si las personas no están predispuestas, pues recordemos, decimos los terraplanistas, recordemos de Pasteur, recordemos de tantas cosas que es aquello lo que en un principio parece absurdo, con el tiempo se demuestra y entonces dicen todos que ellos también lo vieron. Sí, sí. Y yo también creo que uno de los campos es que el médico no sabe en general enfrentarse a la muerte de los pacientes porque nadie nos lo enseña en la facultad, cuando es parte de la vida. Entonces, claro, no tienen en general, sino es por un suceso o por algún desarrollo personal que te hayas encontrado con una situación que estudias más allá. El médico, la muerte sigue siendo el fracaso de la medicina. No Sí, pero intenta fíjate, apartarse para no sufrir o no sé. mira, eso es cierto, pero fíjate, como decir, si es que si el tema es más complejo, mira, yo formo parte de un grupo de trabajo de 5 personas en un entorno determinado. Y, y hablo en presente. Esto que cuento pasó hace un año. Pues a raíz de dar difusión de mi ECM, pues surgió el tema en el grupo como una conversación fuera del tema de trabajo. Y para mi sorpresa, resulta que una persona, una persona me dijo, pues es que a mi padre durante la guerra civil lo dieron por muerto y explicaba exactamente lo mismo en lo que es el relato. Y otra persona en privado me dice, José, yo no quise abrir la boca porque es que me lo guardo, solamente te lo digo a ti, pero es que yo tuve lo mismo, es decir, es exactamente lo mismo, o sea, una ECM con sus peculiaridades, ¿no? Es decir, me encontré que en un grupo de 5 médicos, 3 ya nos habíamos manifestado que habíamos tenido contacto o bien con experiencia directa o bien indirecta, pero de de un ser muy querido. O sea, no es que esta experiencia sea reconocida, sea desconocida, es que hay un pudor social, digamos así, o hay un temor, o hay una, o que no se considera políticamente correcto, no lo sé lo que es, pero que el tema no está normalizado. Y el hecho de uno de los motivos por el cual yo le he dado difusión es porque yo deseo normalizar el tema. Yo, en realidad, yo estoy diciendo, mire, señores, no es solamente es que puede ser, es que hay libros, no, no, yo lo he pasado y yo lo he vivido y como yo seguramente muchas otras personas, esta otra persona que digo también es médico. Eh, no pasa nada, yo se lo cuento, se lo creo o no se lo crea ya usted, pero también he podido comprobar que en determinadas personas que bien han perdido seres queridos, bien que tienen un gran temor hacia la muerte, el, el conocer estos relatos con cara y ojos, no en un documental Sí. que ves en una cadena de televisión, sino, como me decía uno, que me decía, doctor, es que cuando yo he visto que mi médico de cabecera cuenta esto, pues ¿cómo va a ser mentira? No, sí, yo creo que ahí tenemos como la obligación de transmitir.
las vivencias y transmitir, porque hay mucha gente que, bueno, como se calla, pues no se normaliza. Cuando yo creo que si aprendemos que seguimos existiendo, que somos más que un cuerpo físico, pues la muerte es una muerte de un cuerpo físico, de una materia, pero no es la muerte de la conciencia que somos, del ser que somos, ¿no? Y creo que eso quitaría mucho temor a la muerte y ayudaría mucho en el duelo y también al vivir con significado, al que Claro. tus hechos lo tengan luego, no tengas que arrepentirte y crear un karma, porque pensamos que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, no afecta a todo y a todos. Y realmente es un campo lo que nos rodea y en ese campo está ese pensamiento inadecuado o está esa no ayuda o no visión de que estás haciendo daño a otro. Entonces, Y si yo, tomamos conciencia, es diferente, viviremos más felices. y yo diría que en mi experiencia, el, vamos a ver, no, donde yo estuve, no existe la culpa, sí que existe la conciencia de las consecuencias y en este caso una profunda empatía. Y yo, pues, la idea que tengo es que lo que uno tiene que traer es, uno tiene que buscar es un aprendizaje. Es decir, no creo que esto me fuese mostrado para que yo me culpabilizase y amargase el resto de mi vida, sino aquello me hizo consciente de mis errores, igual que en una revisión de examen, pues suspendes, dice, no te lo crees, y entonces quedas con el profesor y te dice, bueno, mira, ¿ves? Es decir, me acuerdo que a mí me suspendieron un, un examen porque la pregunta era causas de la menorrea. O sea, allí 2 folios de todo un algoritmo hormonal y la nota en esa pregunta fue 0. Y, y yo, claro, yo cuando vi aquí, pero si he explicado esto, he explicado lo otro y tal, dice, mira, me dijo el profesor, lo que tiene que poner la primera línea es primero descartar embarazo. La Dice, lógica aplastante. y esto no lo está. Dice así que la pregunta es de 0. Te Sí. aseguro que nunca más lo he olvidado y que cuando una paciente llega y me dice, bueno, mire que no me baja la regla y tal, es que sean los nervios, es que no como bien, es que no duermo bien. Le digo, bueno, primero, si ello es posible, vamos a descartar el embarazo. Entonces, en ese aspecto, yo eh, vivo aquello. Es decir, todo aquello fue una experiencia. Hay situaciones que puedo reparar, como una que he contado, hay directamente, hay otra situación que no puedo reparar, pero la vida me pone situaciones que son septiembre, es Sí, decir, una nueva convocatoria. Y entonces me produce un una inmensa felicidad superar esa prueba. No digo yo que alcance el 10, pero sí a ver, no puedo volver al otro lado con un 4. Es decir, eh, tengo que volver con algo en las manos y en ello estoy. ¿eh? Entonces, mira, volviendo un poquito a todo esto, yo, desde luego, dices que, sobre la ciencia, sobre si creen, sobre si no creen, es decir, partiendo de la base de que igualmente posibles son las dos cosas, porque hoy día sí, una persona de las que nos escuchan puede pensar, pues yo no creo, bueno, pero hay miles de millones de personas que sí creen, ¿no? Es decir, y entonces a mí me hace gracia una frase que me acuerdo que la leí en tu libro, que venía a decir algo así como cada uno cree que el cielo al que uno va a ir cuando se muera o sea, el propio cielo que uno va a ir es el bueno. Entonces, sí, eh,
quiero decir con esto que me acuerdo de una frase de William James que decía, para cuestionar la ley de que todos los cuervos son negros, basta, basta con encontrar un cuervo blanco. Y yo he encontrado muchos cuervos blancos, no uno, muchos. Por ejemplo, hay un libro maravilloso, el de Titus Rivas, Sí. eh, que se llama mira, el Yo no muere, de Titus Ujú. Rivas. Eh, Sí. Lo, lo recomiendo, porque mira, son las experiencias parapsicológicas y además el mérito del libro de Titus Rivas es que están contrastadas, o sea, están que han ido a preguntar o a la persona o a leer los Sí. historiales, no ha entrado nada simplemente por un relato, Sí. ha sido comprobado. Pues una cosa que nadie me ha sabido explicar, dice, bueno, mira, hay solamente materia, tal como tú dices, explícame esto. Nadie ha sabido, ha sabido explicármelo. Los fenómenos paranormales como saber lo que está haciendo cierta persona en Australia, las personas que hay reunidas, saber que tal persona se ha muerto cuando está a miles de kilómetros y ha pasado hace 10 minutos. Y es porque al volver dices, mira, y encontré a tal persona, y como esto, otras muchas. Otra cosa que tampoco la gente no ha sabido explicarme es cómo es que esta experiencia, como tú muy bien decías, cambia tan profundamente los valores. Eh, yo para mí el cambio profundo, yo no digo que quien no lo realice sea un impostor, no lo digo eso, pero que para mí el cambio profundo, vista mi experiencia, visto lo que yo expliqué, pues es la prueba del algodón de que esa ECM es genuina, ¿no? Es decir, lo otro, mira, puede ser, pero la verdad es que en mi caso me cambia de una forma tan profunda que digo, si las demás personas han pasado algo parecido, me cuesta creer que cada uno en su nivel, aunque sea simplemente, no hace falta ser médico, siendo un carpintero y te dedicas a hacer algo para otra persona, Sí. o te dedicas a estar más tiempo con tu familia, o te dedicas a ser más amoroso con los tuyos cuando antes has sido más hosco, o eres más solidario simplemente con los vecinos de tu escalera. Pero algún cambio tiene que haber, porque si no, pues ya digo, no me resuena como auténtico, ¿no? Y, y ya digo, cuando este cambio va hacia ser más generoso, menos egocéntrico, menos interesado en las cosas materiales, no significa abandonar la materia, no significa negarse a uno mismo, pero sí resonar de otra manera. Eso de resonar suena muy bien porque donde resuena es en el corazón. Justamente. Y cuando el corazón resuena es lo mejor que podemos tener, ¿no? Nuestro corazón resuene con el otro, que resuene con la naturaleza, con los animales, que resuene con la bondad, con la verdad y con la belleza. Bueno, además, Sí. yo tengo el convencimiento que dentro llevamos mucho más de lo que pensamos. O sea, nuestra conciencia, o nuestra supraconciencia, como le llaman algunos, pues sabe mucho más de lo que nosotros nos pensamos. La ECM, como tú también dices muy bien en tu libro, pues es una de las situaciones en las cuales esa conciencia está liberada, pero no es la única. Recuerdo que hablabas también de aquellas ECMs compartidas, en fin, quien quiera que se dirija a tu libro, que está muy bien. Creo que esto siempre se ha sentido. Y yo me acuerdo unos versos muy hermosos que los tengo aquí, ¿no? De San Juan de la Cruz. Verso, y dije, es que aquí hay una ECM, porque es que, si me permites que la, Sí, que la por leo, favor, sí. dice, yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es que Tal cual, tal lo dice, cual.
Es Tal que cual. yo con palabras no sabría y me encuentro estos versos y digo, madre mía, no me encuentro, me los indican, ¿eh? Es decir, Sí. y yo digo, pero esto es una joya, pero es que esto es lo que yo quiero decir. Es decir, tú estás en una realidad que es más real que esto de aquí abajo, que trasciende toda ciencia, todo conocimiento que tú tengas, que tú tengas previamente y que sabes mucho es decir, y que entiendes grandes cosas, sientes, sientes cosas, sensaciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que antes no habías sentido y que ni siquiera sabes expresarlas. Aquello, ¿cómo lo expresas? Como decía el, el, el doctor Alexander, eh, Mm. es como querer escribir una novela con la mitad de las letras. Sí, sí, sí. Sí, me imagino, ¿no? Es que no tienes cómo expresar todas esas vivencias, ¿no? Bueno, diría que la forma de expresarlo es cambiando de vida y la forma de expresarlo es el cambio. Quizás es la expresión más auténtica. Todo lo demás son palabras. ¿Crees que si una FM no ha producido cambio, no es FM o está en latencia? Mira, yo no he aprendido a no juzgar. Yo te diría, yo iría en positivo. Tú ya sabes a lo que me refiero, a es decir, lo digo más por lo anecdótico, pero lo genuino que sienta, que resuena. Aquella carnicera que con un negocio estupendo, familiar, que tenía ahí la vida asegurada, Sí. cuando vuelve de la ECM, pues por aquella profunda empatía que había sentido, era incapaz de seguir la carnicería y se Mm. hizo primero auxiliar geriátrico y después trabajadora social para seguir ayudando a las personas. Ujú. Pues cada uno desde su nivel. Yo creo que la ECM, eh, por una parte, estamos viendo muchas, o sea, estamos teniendo conocimientos de muchas. En parte, supongo yo, porque los medios de comunicación, aunque sean medios alternativos, como puede ser YouTube, ponen en contacto con estos relatos y también por la gran cantidad de gente que vuelve gracias a las maniobras de Ujú. resucitación. Tú conoces mucho mejor que yo la historia en tu condición de anestesista, que las maniobras de resucitación, que hoy día nos parece que ha existido toda la vida, es que es Ujú. desde mediados Sí, de los años 60. sí, Es que hubo un pasado en el que ni existía sí. la RCP No, ni la laparoscopia. sí, Y hoy sí, día parece sí. que existe toda la vida. Entonces, claro, hoy día con tantas como se hacen, los hace el SEM, los hace los hospitales, los puede hacer hasta una persona en la calle que esté cerca de un Mm. desfibrilador, pues hace que esto, por una parte, mucha gente vuelva y también que una parte que sigo pensando que es insignificante del número real la cuente, la verbalice, pues, pues hace que tenga más visibilidad. Y yo creo que es que esto forma parte de un cambio más profundo que yo intuyo, pero no sé explicar. Esto tiene una mecanicidad que se va desplegando como, como un, como un fuego de artificio que peta y Ujú. entonces, es decir, va desplegándose hasta conseguir ese rosetón que nos embova, ¿no? Sí. Pues está ahí un boom de espiritualidad. Quizás están en horas bajas algunas religiones confesionales, pero la espiritualidad, la búsqueda de lo interior, la búsqueda del silencio, pues bueno, se va abriendo brecha con paso firme, pero ahí está y creciendo. Bueno, me encanta lo que dices, que además da mucha esperanza. Y para terminar, quisieras decir algo a las personas que nos están viendo. Bueno, si yo tuviera que dar un mensaje, sería Ujú. eh,
sería un mensaje a las personas que han perdido seres queridos. Yo tengo la certeza a partir de mi experiencia, la certeza personal y subjetiva, no científica. ¿Eh? La certeza subjetiva, pero profundamente sincera, que la conciencia pervive y que cuando vas allá te encuentras con seres queridos. Y que los seres queridos te los encuentras en su esplendor. Yo me encontré a Tomás José en su, ¿cómo decir? En su plenitud. Diría que en la plenitud, mm, si, si la enfermedad, el tumor y tal, no hubiese troncado ese crecimiento, ¿no? Y entonces yo daría un mensaje de esperanza a los seres que han perdido seres queridos, a las personas que han perdido seres queridos, porque no solamente si lo van a encontrar, que yo digo que sí, sino que los van a encontrar en su plenitud. A veces personas me han dicho, bueno, y si me encuentro, qué es lo que me encontraré? Temiendo aquella última imagen, aquel último fotograma que les Mm. quedó. Y yo les diría, no, no, no. Es decir, te vas a encontrar con el ser que tú amas, liberado de lo que obnubilaba su mente, liberado de de lo que maltrejo es decir, malmetió su cuerpo, ¿no? Es decir, de aquella enfermedad crónica o de aquel accidente o de aquella enfermedad mental o de aquel momento de depresión. Te vas a encontrar a la persona en su luminosidad. Qué Es lo que bonito. Qué bonito y qué bonito para acabar ese mensaje de esperanza, que todos tenemos a personas que hemos perdido y si no, seguro que las tendremos en algún momento. Y es bueno tener este conocimiento y esta esperanza. José, muchísimas gracias. Ha Gracias a sido ti muy y a bonito el poder compartir esta experiencia tan mágica. gracias Gracias. a ti por darle difusión. Muchas gracias.